Alejandro Ramírez, un gerente de banco conocido por su integridad, estaba en su oficina, observando la ciudad a través de la ventana. La tranquilidad de la vista contrastaba con el torbellino de emociones dentro de él. Esa mañana, Alejandro se había negado a participar en un esquema fraudulento propuesto por sus superiores. La presión era enorme, pero no podía traicionar sus principios. Sabía que la decisión tendría consecuencias graves, pero no esperaba ser despedido sumariamente. Sentado en su silla, reflexionaba sobre lo que había sucedido y cómo explicaría a su familia. Al llegar a casa, fue recibido por su esposa, Marina, quien notó inmediatamente la tensión en su rostro. ¿Qué pasó, Alejandro?, preguntó con preocupación. Él suspiró profundamente antes de responder. Me despidieron hoy. Querían que participara en algo ilegal y me negué. Marina, impactada, llevó las manos a la boca. No puedo creer que te hicieran esto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Alejandro la abrazó, tratando de transmitir la seguridad que él mismo no sentía. Encontraremos una solución. Estoy seguro de que la verdad saldrá a la luz. En los días siguientes, Alejandro intentó adaptarse a la nueva realidad. Pasaba la mayor parte del tiempo en casa, enviando currículums y buscando oportunidades. A pesar del apoyo de Marina, no podía evitar la sensación de injusticia que lo carcomía. Una tarde lluviosa, mientras organizaba algunos documentos antiguos en el ático, encontró una caja polvorienta que llamó su atención. Curioso, abrió la caja y encontró varios papeles y una memoria USB. Algo en esos documentos parecía importante, pero no podía identificarlo de inmediato. Alejandro bajó con la caja y mostró los hallazgos a Marina. Mira lo que encontré. Creo que esto puede ser importante, dijo, entregándole la memoria USB. Marina corrió a la computadora y conectó el dispositivo. Para su sorpresa, la memoria contenía correos electrónicos y documentos que detallaban el esquema fraudulento que él había rechazado. Alejandro, esto es una bomba. Tenemos pruebas concretas contra ellos, exclamó, con los ojos brillando de esperanza. Alejandro sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Debemos actuar con cautela. Esto puede ser peligroso. Pasaron la noche revisando los documentos, tratando de entender la magnitud del esquema. Cada nuevo descubrimiento aumentaba la gravedad de la situación. Alejandro sabía que no podía guardárselo. Debemos llevar esto a las autoridades, Marina. No podemos permitir que continúen con estas prácticas, dijo con determinación. Marina estuvo de acuerdo, pero no pudo ocultar su preocupación. ¿Y si vienen por nosotros? Tenemos que ser cuidadosos. Alejandro asintió, consciente de los riesgos. Al día siguiente, Alejandro fue a la oficina de un antiguo colega de confianza, Ricardo, que ahora trabajaba como abogado. Ricardo, necesito tu ayuda. Encontré algo muy serio y no sé cómo proceder, dijo Alejandro, entregándole la memoria USB. Ricardo examinó los documentos con atención y pronto comprendió la gravedad de la situación. Alejandro, esto es muy serio. Debemos preparar un caso sólido antes de llevarlo a las autoridades. No se rendirán fácilmente. Ricardo comenzó a trabajar en el caso, reuniendo más evidencias y preparando una estrategia legal. Necesitaremos testigos. ¿Conoces a alguien que pueda confirmar esta información?, preguntó Ricardo. Alejandro pensó por un momento. Sí, hay algunos colegas que también fueron presionados para participar en el esquema. Hablaré con ellos. En los días siguientes, Alejandro contactó discretamente a sus antiguos colegas, explicando la situación y pidiendo apoyo. Algunos estaban temerosos, pero la mayoría aceptó ayudar. Mientras Alejandro y Ricardo continuaban preparando el caso, Marina cuidaba de los niños y mantenía la rutina del hogar. Aunque preocupada, sabía que Alejandro estaba haciendo lo correcto.
Una noche, mientras acostaba a los niños, se dio cuenta de lo unida que estaba su familia a pesar de las dificultades. Eso le dio fuerzas para seguir apoyando a Alejandro en su lucha por la justicia. Estamos juntos en esto, pensó, decidida a no dejar que el miedo la dominara. Finalmente, tras semanas de preparación, Alejandro y Ricardo estaban listos para presentar el caso a las autoridades. Con los documentos, los testigos y una estrategia sólida, se sentían confiados. Sin embargo, sabían que el camino sería arduo y lleno de obstáculos. ¿Estamos listos?, preguntó Alejandro a Ricardo antes de entrar a la oficina del fiscal. Ricardo asintió. Sí, estamos listos. Vamos a hacer justicia. Alejandro respiró hondo y dio el primer paso hacia la lucha que cambiaría sus vidas para siempre. La entrega de los documentos al fiscal fue un momento tenso. Alejandro y Ricardo observaron mientras el fiscal examinaba las pruebas con una expresión seria. Estas son acusaciones muy graves, dijo el fiscal finalmente. Iniciaremos una investigación de inmediato. Hicieron lo correcto al traernos esto. Alejandro sintió un alivio inmediato, pero sabía que esa era solo la primera etapa de una larga batalla. Gracias, fiscal. Estaremos disponibles para cualquier cosa que necesite. Alejandro y Ricardo salieron de la oficina del fiscal sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Ahora es cuestión de esperar y ver qué sucede, dijo Ricardo, intentando parecer optimista. Alejandro asintió, pero sabía que el futuro seguía siendo incierto. Al llegar a casa, le contó a Marina sobre la reunión. Van a investigar. Hicimos nuestra parte, dijo, tomando su mano. Marina sonrió, aliviada. Estoy tan orgullosa de ti, Alejandro. No importa lo que pase, estamos juntos en esto. Alejandro y Ricardo regresaron a casa con una sensación de alivio y anticipación. Sabían que el proceso legal sería largo y complicado, pero estaban decididos a seguir adelante. Alejandro, sin embargo, no podía dejar de preocuparse por su familia. Esa noche, mientras cenaban, explicó a Marina y a sus hijos lo que había sucedido en la oficina del fiscal. Estamos haciendo lo correcto, pero hay que ser fuertes. Esto puede llevar tiempo y habrá desafíos, dijo con seriedad. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión y esperanza. Alejandro continuó buscando empleo, pero el estigma de haber sido despedido por insubordinación dificultaba las cosas. Marina, por su parte, mantuvo el hogar funcionando, siendo un pilar de apoyo constante para Alejandro. Una tarde, mientras revisaba el correo, encontró una carta sin remitente. La abrió con curiosidad y comenzó a leer. Sus ojos se agrandaron a medida que comprendía el contenido. Alejandro, ven aquí rápido, llamó con urgencia. Alejandro se acercó y tomó la carta. Era una oferta de empleo de un banco rival, conocedores de su integridad y valor moral. Están impresionados con tu valentía y quieren ofrecerte una posición de alta responsabilidad, leyó en voz alta, sorprendido y aliviado a la vez. Marina lo abrazó, sintiendo que las cosas finalmente estaban mejorando. Esto es una bendición, Alejandro. Una oportunidad para comenzar de nuevo. El nuevo empleo significaba un nuevo comienzo para Alejandro y su familia. Aunque emocionado, Alejandro sabía que no podía dejar de lado la lucha contra la corrupción que había descubierto. Mientras tanto, la investigación del fiscal avanzaba lentamente. Un día, Ricardo llamó a Alejandro con una noticia importante. Han encontrado más pruebas. Parece que estamos ganando terreno, dijo con entusiasmo. Alejandro sintió una oleada de esperanza. Eso es genial, Ricardo. Vamos a seguir luchando. La tensión en la comunidad bancaria aumentaba. Los rumores sobre la investigación se propagaron rápidamente, y los antiguos superiores de Alejandro comenzaron a sentirse acorralados. Intentaron desacreditarlo,
pero las pruebas eran contundentes. Alejandro, con el apoyo de su nueva empresa, se mantuvo firme. Sabía que la verdad estaba de su lado. Una mañana, mientras tomaba café con Marina, recibió una llamada del fiscal. Alejandro, necesitamos que vengas a la oficina. Tenemos una actualización importante. Alejandro y Ricardo se reunieron con el fiscal, quien les explicó que habían descubierto un entramado aún más grande de corrupción que involucraba a varias personas de alto nivel en el banco. Esto va más allá de lo que pensábamos. Necesitaremos su testimonio para llevar a cabo las detenciones, dijo el fiscal. Alejandro asintió con determinación. Haré lo que sea necesario para asegurarme de que se haga justicia, respondió. Mientras tanto, la noticia del esquema fraudulento comenzó a salir a la luz pública. Los medios de comunicación se hicieron eco de la investigación, y Alejandro fue entrevistado varias veces, siempre manteniendo su integridad y calma. Marina y los niños lo apoyaban en cada paso, orgullosos de su valentía. «Eres un héroe, papá», le dijo su hija menor una noche antes de acostarse. Alejandro sonrió, sintiendo que todo el esfuerzo valía la pena. Finalmente, llegó el día del juicio. Alejandro y Ricardo se prepararon meticulosamente, revisando cada detalle y asegurándose de que todas las pruebas estuvieran en orden. La sala de juicio estaba llena de periodistas, curiosos y colegas del banco. Alejandro subió al estrado y comenzó a contar su historia, con una mezcla de emoción y firmeza en su voz. El fiscal presentó las pruebas, y poco a poco, el caso contra los culpables se fortaleció. Durante el juicio, Alejandro descubrió el apoyo inesperado de antiguos compañeros de trabajo que también habían sufrido bajo la presión de la corrupción. «Estamos contigo, Alejandro. Gracias por tener el valor que nosotros no tuvimos», le dijeron varios de ellos. Esto le dio más fuerza para continuar. La defensa intentó desacreditarlo, pero las pruebas eran irrefutables. Alejandro se mantuvo firme, sabiendo que estaba haciendo lo correcto. El juicio duró varias semanas, pero finalmente, el veredicto fue claro. Los responsables del esquema fraudulento fueron declarados culpables y condenados a largas penas de prisión. La sala estalló en aplausos y vítores. Alejandro sintió una mezcla de alivio y satisfacción. Habían logrado lo que parecía imposible. Marina, con lágrimas de alegría, corrió a abrazarlo. «Lo hicimos, Alejandro. Justicia fue hecha», dijo emocionada. Con el juicio concluido, Alejandro se centró en su nuevo empleo y en reconstruir su vida. La oferta de trabajo que había recibido resultó ser más de lo que esperaba. No solo le dieron una posición de alta responsabilidad, sino que también le brindaron la oportunidad de implementar políticas de ética y transparencia en el banco. Alejandro se dedicó a su trabajo con pasión, decidido a prevenir que algo similar sucediera de nuevo. Marina y los niños se adaptaron bien a la nueva vida. Alejandro se aseguraba de pasar tiempo con su familia, valorando cada momento juntos. Aunque el camino había sido difícil, sentía que finalmente habían encontrado la paz y la estabilidad que tanto merecían. Un día, mientras paseaban por el parque, Marina tomó la mano de Alejandro y le susurró: «Estoy tan orgullosa de ti. Eres un verdadero ejemplo para nuestros hijos». Alejandro sonrió, mirando a su familia con amor. «Gracias, Marina. No podría haberlo hecho sin tu apoyo», respondió. Juntos, caminaron hacia el futuro, sabiendo que, aunque habían enfrentado grandes desafíos, habían salido más fuertes y unidos. Y aunque la batalla contra la corrupción nunca termina, Alejandro estaba listo para enfrentar cualquier obstáculo con integridad y valentía, sabiendo que siempre tendría a su familia a su lado. La oferta de trabajo que Alejandro había recibido no solo lo emocionaba, sino que también lo hacía sentir valorado por sus principios y ética. Sin embargo, aún había muchos desafíos por delante. Alejandro comenzó su nuevo trabajo en el banco rival con determinación y entusiasmo,
decidido a implementar cambios positivos desde adentro. La bienvenida fue cálida, y el equipo de trabajo, consciente de su reputación, lo recibió con respeto y admiración. En su primer día, el director del banco, Javier Morales, lo llevó a recorrer las instalaciones y a presentarle al equipo. Alejandro, estamos emocionados de tenerte aquí. Tu experiencia y tus valores son exactamente lo que necesitamos, dijo Javier con una sonrisa sincera. Alejandro agradeció la oportunidad y se sintió motivado para empezar a trabajar. Sin embargo, sabía que aún había mucho por hacer respecto a la investigación en curso sobre el esquema fraudulento en su antiguo banco. Durante las primeras semanas, Alejandro se dedicó a conocer a fondo el funcionamiento del nuevo banco y a identificar áreas donde podía aplicar sus conocimientos para mejorar la transparencia y la ética. Al mismo tiempo, continuaba colaborando con el fiscal y con Ricardo en el caso contra sus antiguos jefes. Las pruebas se acumulaban y el caso ganaba cada vez más fuerza. Alejandro sentía que estaban cerca de lograr un cambio significativo. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, recibió una llamada urgente de Ricardo. Alejandro, hemos encontrado algo grande. Necesito que vengas a la oficina del fiscal lo antes posible, dijo Ricardo con voz tensa. Alejandro se apresuró a salir del banco y se dirigió al lugar indicado. Al llegar, encontró a Ricardo y al fiscal examinando unos documentos con expresiones de gravedad en sus rostros. Alejandro, hemos descubierto que el esquema fraudulento no solo afectaba a tu antiguo banco, sino que también tenía ramificaciones en otras instituciones financieras, explicó el fiscal. Alejandro sintió un nudo en el estómago. La magnitud de la corrupción era mayor de lo que había imaginado. Esto es enorme. Necesitaremos cooperación internacional para abordar todo esto, dijo Ricardo con determinación. Alejandro asintió, consciente de la importancia de seguir adelante con la investigación. Durante las semanas siguientes, el equipo trabajó sin descanso para reunir toda la información necesaria y preparar el caso para un juicio mayor. Mientras tanto, en su nuevo trabajo, Alejandro implementaba medidas de control y auditoría que comenzaban a mostrar resultados positivos. Sus compañeros lo veían como un líder y mentor, y el ambiente en el banco mejoraba notablemente. Un día, Javier Morales lo llamó a su oficina. Alejandro, tu trabajo aquí ha sido excepcional. Queremos que lideres un nuevo proyecto de expansión y que continúes promoviendo los valores de transparencia y ética en nuestra institución, le propuso Javier. Alejandro, aunque agradecido por la confianza depositada en él, sentía que aún tenía una misión pendiente. Javier, agradezco la oportunidad, pero antes de aceptar, necesito asegurarme de que el caso contra mi antiguo banco llegue a buen puerto. Es una cuestión de principios para mí, explicó. Javier, impresionado por la integridad de Alejandro, le ofreció todo el apoyo necesario. Lo entiendo, Alejandro. Cuenta con nosotros para lo que necesites. Tu lucha también es nuestra lucha, afirmó Javier con convicción. Con este respaldo, Alejandro se sintió más motivado que nunca. La prensa seguía de cerca la investigación y Alejandro se convirtió en una figura pública que representaba la lucha contra la corrupción en el sector financiero. Aunque a veces se sentía abrumado por la presión y las expectativas, el apoyo incondicional de su familia y de sus nuevos compañeros de trabajo lo fortalecía. Marina, siempre a su lado, le recordaba constantemente por qué estaban luchando. Finalmente, llegó el día del juicio. Alejandro, Ricardo y el fiscal presentaron todas las pruebas recolectadas, y los implicados en el esquema fraudulento enfrentaron severas acusaciones. La sala del tribunal estaba llena, y la tensión era palpable. Alejandro subió al estrado para testificar, su voz firme y clara mientras narraba los eventos que habían llevado al descubrimiento del fraude. Sus palabras resonaron en la sala, dejando claro que la integridad y la justicia eran su prioridad. El juicio se prolongó durante varias semanas, pero finalmente,
los culpables fueron condenados y sentenciados a largas penas de prisión. Alejandro sintió una mezcla de alivio y satisfacción. Habían logrado una victoria significativa contra la corrupción. Lo logramos, Alejandro. Hicimos justicia, dijo Ricardo con una sonrisa de alivio. Alejandro asintió, sabiendo que esta victoria no solo era para ellos, sino para todos los afectados por el fraude. Con el juicio concluido, Alejandro pudo finalmente concentrarse por completo en su nuevo trabajo. Aceptó el desafío de liderar el proyecto de expansión y se dedicó a implementar políticas de transparencia y ética en todas las nuevas sucursales. Marina y los niños estaban orgullosos de él y la vida en casa comenzó a normalizarse. Alejandro, ahora más que nunca, valoraba cada momento con su familia, consciente de lo que habían superado juntos. Mientras Alejandro continuaba su labor, el banco rival floreció bajo su liderazgo. Sus esfuerzos por promover una cultura de integridad y responsabilidad comenzaron a dar frutos. La comunidad bancaria y los clientes reconocieron su compromiso y lealtad. Un día, mientras caminaba por las oficinas del banco, Alejandro recibió una ovación espontánea de sus colegas. Gracias, Alejandro. Eres una inspiración para todos nosotros, dijo uno de sus compañeros. Alejandro sonrió, sintiéndose agradecido y humilde. No podría haberlo hecho sin el apoyo de todos ustedes y de mi familia. Juntos hemos demostrado que la integridad y la justicia siempre prevalecen, respondió con emoción. Y así, con la certeza de que habían logrado algo significativo, Alejandro y su equipo continuaron trabajando, siempre con la vista puesta en un futuro mejor y más transparente para todos. La noticia de la victoria en el juicio se extendió rápidamente, y Alejandro fue elogiado no solo por sus compañeros de trabajo, sino también por la comunidad en general. A medida que el nuevo proyecto de expansión tomaba forma, Alejandro se convirtió en un referente de ética y liderazgo en el sector bancario. Una mañana, mientras revisaba los planes de expansión, recibió una llamada inesperada del director de un banco en otro país, interesado en adoptar sus políticas de transparencia. Señor Alejandro, hemos estado siguiendo su trabajo y estamos impresionados por su compromiso con la integridad. Nos encantaría colaborar con usted para implementar programas similares en nuestra institución, dijo el director. Alejandro, aunque sorprendido, aceptó con entusiasmo. Será un honor trabajar con ustedes. Juntos, podemos marcar una diferencia significativa en la industria bancaria, respondió con una sonrisa. La colaboración internacional no solo fortaleció la reputación de Alejandro, sino que también le brindó la oportunidad de viajar y compartir sus experiencias con otros profesionales. Durante uno de estos viajes, Alejandro asistió a una conferencia sobre ética en los negocios, donde fue invitado a dar una charla. Con su historia inspiradora, Alejandro capturó la atención de la audiencia y recibió una ovación de pie al finalizar su discurso. Mientras tanto, en su hogar, Marina y los niños se adaptaban a la nueva rutina. Aunque extrañaban a Alejandro durante sus viajes, comprendían la importancia de su trabajo y lo apoyaban incondicionalmente. Papá está haciendo cosas increíbles para que el mundo sea un lugar mejor, explicaba Marina a los niños cuando preguntaban por él. Las videollamadas diarias se convirtieron en un ritual familiar, manteniendo la cercanía a pesar de la distancia. Un día, mientras Alejandro estaba en una reunión en el extranjero, recibió una llamada urgente de Javier Morales. Alejandro, hay algo que necesitas ver. Hemos descubierto nuevas irregularidades en nuestro banco. Parece que alguien está tratando de sabotear nuestro proyecto desde adentro, dijo Javier con preocupación. Alejandro sintió una oleada de adrenalina. Voy a tomar el primer vuelo de regreso. Reúne toda la información que puedas, estaremos listos para actuar, respondió con determinación. A su regreso, Alejandro se reunió con Javier y un equipo de auditores para revisar las pruebas. Descubrieron que un grupo de empleados,
resentidos por las reformas implementadas, había estado manipulando los registros financieros para perjudicar la reputación del banco. Alejandro, decidido a resolver el problema, lideró una investigación interna. No permitiremos que unos pocos saboteen el trabajo de todos. Encontraremos a los responsables y tomaremos las medidas necesarias, declaró ante su equipo. La investigación fue intensa, pero finalmente lograron identificar a los culpables y tomar las medidas adecuadas. Los responsables fueron despedidos y se implementaron controles adicionales para prevenir futuros incidentes. Esto solo refuerza la importancia de nuestra misión. Debemos seguir trabajando juntos para mantener la integridad y la transparencia en todo lo que hacemos, dijo Alejandro a su equipo, quienes lo recibieron con aplausos y muestras de apoyo. La experiencia fortaleció aún más el compromiso de Alejandro con sus principios. Decidió iniciar programas de capacitación ética para todos los empleados, asegurándose de que comprendieran la importancia de sus acciones y el impacto que podían tener. Estos programas no solo mejoraron la moral del equipo, sino que también crearon un ambiente de trabajo más unido y colaborativo. Estamos todos en esto juntos. Cada uno de nosotros juega un papel crucial en el éxito de nuestro banco, enfatizó Alejandro en una de las sesiones de capacitación. Mientras tanto, en el hogar, Marina notaba el crecimiento y la madurez de sus hijos. Inspirados por el ejemplo de su padre, comenzaron a mostrar interés en temas de justicia y ética. Queremos ser como papá y hacer cosas buenas para ayudar a los demás, decían con entusiasmo. Marina, orgullosa y conmovida, los apoyaba en sus intereses, recordándoles siempre la importancia de la integridad y la honestidad en todas sus acciones. Alejandro, al ver el impacto positivo en su familia y en su lugar de trabajo, se sintió más motivado que nunca. Decidió expandir los programas de capacitación ética a otras sucursales y bancos interesados. Su enfoque se centró en crear una cultura de transparencia y responsabilidad que trascendiera las fronteras. Con cada nueva sucursal que adoptaba sus métodos, Alejandro sentía que estaban un paso más cerca de cambiar la industria bancaria para mejor. Una tarde, mientras revisaba los resultados de una de las auditorías, Alejandro recibió una carta anónima. Al abrirla, descubrió un mensaje de agradecimiento de un empleado de su antiguo banco, quien había sido uno de los beneficiados por sus acciones. Gracias por tu valentía y por defender la verdad. Has inspirado a muchos de nosotros a seguir tu ejemplo. Estoy orgulloso de haber trabajado contigo, decía la carta. Alejandro, conmovido, sintió una ola de gratitud y satisfacción. Sus esfuerzos estaban dejando una huella duradera en las vidas de muchas personas. Con renovada determinación, Alejandro continuó trabajando incansablemente para promover la ética y la justicia en el sector financiero. Sabía que el camino no siempre sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío con integridad y coraje. Y con el apoyo de su familia, sus colegas y una comunidad creciente de profesionales comprometidos, Alejandro se embarcó en una misión que no solo cambiaría su vida, sino también la de muchas generaciones futuras. Mientras Alejandro y su equipo implementaban las nuevas medidas de seguridad y los programas de capacitación ética, se dieron cuenta de que la cultura del banco estaba cambiando. Los empleados comenzaron a mostrar un compromiso renovado con la transparencia y la responsabilidad. Alejandro, orgulloso de los avances logrados, sabía que el verdadero desafío estaba en mantener y fortalecer estos principios a largo plazo. Un día, mientras Alejandro revisaba los informes de progreso, recibió una llamada inesperada. Era un periodista de un prestigioso medio de comunicación, interesado en hacer una entrevista sobre su enfoque revolucionario en la industria bancaria. Señor Alejandro, su historia ha captado nuestra atención. Nos gustaría compartir su experiencia y sus logros con nuestros lectores, dijo el periodista. Alejandro aceptó con entusiasmo, viendo la entrevista como una oportunidad para inspirar a otros. Durante la entrevista, Alejandro habló sobre los desafíos que enfrentó y las decisiones difíciles que tuvo que tomar.
La integridad no siempre es el camino más fácil, pero es el único que garantiza un futuro sostenible y justo, afirmó con convicción. La entrevista fue publicada y tuvo un gran impacto, generando un amplio debate sobre la ética en los negocios y el papel de los líderes en promover un entorno de transparencia. Mientras tanto, Marina y los niños continuaban apoyando a Alejandro en su misión. La familia se había convertido en un pilar fundamental para Alejandro, brindándole la fuerza y la motivación necesarias para seguir adelante. Estamos muy orgullosos de ti, Alejandro. Estás haciendo una diferencia real en el mundo, le decía Marina con una sonrisa cálida. Las palabras de aliento de su familia eran un recordatorio constante de por qué hacía lo que hacía. Sin embargo, no todo era fácil. Alejandro enfrentaba presiones externas y críticas de aquellos que se resistían al cambio. Algunos competidores intentaban desacreditar sus esfuerzos, alegando que sus métodos eran imprácticos y demasiado idealistas. Pero Alejandro no se dejaba intimidar. Si quieres cambiar el mundo, debes estar preparado para enfrentar la resistencia. La verdad y la justicia siempre prevalecerán, repetía a su equipo. Un evento significativo ocurrió cuando uno de los bancos rivales, conocido por sus prácticas poco éticas, experimentó un escándalo financiero que llevó a su colapso. Esto validó aún más los esfuerzos de Alejandro y atrajo la atención de más instituciones que querían adoptar su enfoque. Hemos visto lo que sucede cuando no se prioriza la integridad. Es hora de un cambio real, declaró Alejandro en una conferencia, ganándose el respeto y la admiración de sus colegas. A medida que la red de bancos comprometidos con la ética crecía, Alejandro recibió una invitación para hablar en una cumbre internacional sobre finanzas sostenibles. La cumbre reunía a líderes de todo el mundo para discutir cómo las prácticas éticas podían transformar la industria financiera. Alejandro se preparó meticulosamente para su discurso, sabiendo que tenía la oportunidad de influir en una audiencia global. El día de la cumbre, Alejandro subió al escenario con confianza. La transparencia y la ética no son solo palabras de moda. Son los cimientos sobre los cuales debemos construir el futuro de nuestras instituciones, comenzó. Su discurso, lleno de pasión y convicción, resonó profundamente entre los asistentes. Recibió una ovación de pie y numerosas felicitaciones al finalizar. Alejandro se sintió más motivado que nunca para continuar su misión. De regreso en casa, Alejandro encontró una carta en su buzón. Era una invitación para unirse a un comité global de ética financiera. Señor Alejandro, su trabajo ha sido ejemplar. Nos gustaría contar con su experiencia para guiar nuestros esfuerzos a nivel mundial, decía la carta. Alejandro aceptó con humildad, viendo esto como una oportunidad para expandir su impacto y ayudar a establecer estándares éticos en todo el mundo. Mientras Alejandro se embarcaba en este nuevo desafío, continuó liderando con el ejemplo, demostrando que la integridad y la transparencia no solo eran posibles, sino esenciales para el éxito a largo plazo. Su equipo, inspirado por su liderazgo, se comprometió aún más con los valores que habían transformado su banco. Estamos construyendo algo más grande que nosotros mismos. Estamos estableciendo un legado de justicia y honestidad, decía Alejandro en una reunión. En casa, Marina y los niños celebraban cada uno de los logros de Alejandro. Papá está haciendo cosas increíbles, y estamos orgullosos de ser parte de ello, decían con entusiasmo. La familia se había convertido en un símbolo de apoyo y unidad, reflejando los mismos valores que Alejandro promovía en su trabajo. Juntos, enfrentaban los desafíos y celebraban las victorias, sabiendo que cada paso los acercaba a un futuro mejor. Con cada éxito, Alejandro se daba cuenta de la importancia de su misión. No se trataba solo de un banco o una comunidad, sino de un cambio global en la forma en que se entendía y practicaba la ética en los negocios. Y con cada paso, Alejandro se comprometía a seguir adelante, inspirado por su familia, su equipo y la visión de un mundo más justo y transparente. Los días previos a la Cumbre Global de Ética Financiera,
Alejandro sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que su participación en el Comité Global era una oportunidad única para influir en un cambio real y duradero en la industria financiera. En la cumbre, Alejandro se encontró rodeado de líderes de todo el mundo, cada uno aportando su perspectiva sobre cómo mejorar la transparencia y la ética en sus respectivas instituciones. El discurso de Alejandro fue el punto culminante del evento. Habló con pasión sobre la importancia de la integridad y la transparencia, y cómo estos valores no solo mejoran la confianza del público, sino que también aseguran el éxito a largo plazo. El verdadero poder de nuestras instituciones no reside en nuestro capital financiero, sino en nuestra capacidad para ganar y mantener la confianza del público, afirmó Alejandro, recibiendo una ovación de pie al finalizar. Mientras Alejandro bajaba del escenario, se le acercó una mujer que se presentó como la directora de una importante ONG dedicada a la lucha contra la corrupción. Señor Alejandro, su discurso fue inspirador. Me gustaría invitarlo a unirse a nuestra junta directiva. Con su experiencia y visión, podríamos lograr grandes cosas juntos, le dijo. Alejandro, viendo esto como otra oportunidad para expandir su impacto, aceptó con gratitud. De regreso en su banco, Alejandro encontró una sorpresa esperándolo. Sus empleados, inspirados por su liderazgo y los cambios positivos que habían implementado, organizaron una pequeña celebración en su honor. Gracias, Alejandro, por mostrarnos que la ética y el éxito pueden ir de la mano. Estamos orgullosos de ser parte de este equipo, dijo uno de los empleados, mientras todos aplaudían y celebraban. En medio de la celebración, Alejandro recibió una llamada de Marina. Alejandro, acaban de llamarme del hospital. Tu madre está despierta y quiere verte, dijo con voz emocionada. Alejandro sintió una oleada de alivio y felicidad. Su madre, que había estado en coma tras un accidente, finalmente había despertado. Corrió al hospital, donde encontró a su madre sonriendo débilmente desde la cama. Estoy tan orgullosa de ti, hijo, le susurró ella, mientras Alejandro la abrazaba con lágrimas en los ojos. El despertar de su madre fue un punto de inflexión para Alejandro. Comprendió que todo lo que había hecho no solo había sido por su carrera, sino también por las personas que amaba y por el legado de integridad que quería dejar. Con su madre recuperándose, Alejandro se sintió más motivado que nunca para continuar su trabajo, sabiendo que tenía el apoyo incondicional de su familia. Una tarde, mientras Alejandro y Marina paseaban por el parque, ella le tomó la mano y le dijo, Alejandro, he estado pensando, ¿qué te parece si tomamos unas vacaciones en familia? Nos vendría bien un descanso y podríamos recargar energías para los próximos desafíos. Alejandro sonrió, sabiendo que Marina tenía razón. Me parece una excelente idea. Nos lo merecemos, respondió, abrazándola con cariño. Las vacaciones fueron un respiro bienvenido para la familia. Viajaron a una tranquila villa costera, donde pasaron días relajantes en la playa, disfrutando de la compañía mutua y recargando energías. Alejandro aprovechó el tiempo para reflexionar sobre todo lo que había logrado y sobre los próximos pasos para su carrera y su familia. Este es solo el comienzo, pensó, mirando al horizonte con determinación. Al regresar de sus vacaciones, Alejandro se sintió renovado y listo para enfrentar cualquier desafío. En el banco, continuó implementando nuevas iniciativas para mejorar la transparencia y la responsabilidad. Los resultados fueron impresionantes. El banco no solo se recuperó de los problemas anteriores, sino que también se convirtió en un modelo a seguir en la industria financiera. Un día, Alejandro recibió una carta de la Junta Directiva Global, felicitándolo por sus logros y anunciando su nominación para un prestigioso premio internacional de liderazgo ético. Esto es un reconocimiento a tu dedicación y esfuerzo, Alejandro, decía la carta. Conmovido, Alejandro compartió la noticia con su equipo, sabiendo que este logro no hubiera sido posible sin su apoyo y compromiso. La ceremonia de premiación fue un evento emotivo. Alejandro, acompañado por Marina y sus hijos,
subió al escenario para recibir el premio. Este reconocimiento no es solo mío, sino de todos los que han trabajado incansablemente para promover la ética y la transparencia. Juntos, hemos demostrado que es posible construir un futuro mejor, dijo Alejandro en su discurso de aceptación, recibiendo una ovación de pie. Después de la ceremonia, Alejandro y su familia celebraron juntos, disfrutando de una cena en su restaurante favorito. Estoy tan orgullosa de ti, Alejandro. Has logrado tanto y aún tienes mucho más por hacer, le dijo Marina, mirándolo con amor y admiración. Alejandro sonrió, sintiéndose agradecido por tener una familia tan maravillosa y por las oportunidades que la vida le había brindado. Esa noche, mientras Alejandro se preparaba para dormir, reflexionó sobre su camino y sobre las lecciones que había aprendido. Sabía que los desafíos nunca terminaban, pero también sabía que tenía la fuerza y el apoyo necesarios para superarlos. Con Marina a su lado y un equipo dedicado en el banco, Alejandro estaba listo para enfrentar el futuro con valentía y determinación. Y así, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, se durmió, soñando con un mañana aún más brillante. Si tú también te emocionaste con esta historia, dale me gusta y comparte este video para que este mensaje llegue a más personas. Deja también tu comentario y suscríbete a nuestro canal. Este pequeño gesto nos ayuda mucho a traer nuevas historias emocionantes todos los días. Muchas gracias.